Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles y reencontrarnos nuevamente como cada semana. Hemos iniciado un nuevo año. El 2021 ha llegado y siempre que se inicia un nuevo año es bueno reflexionar sobre el año que pasó y definir qué haremos en este año que se inicia. Generalmente este tiempo está lleno de buenos deseos, de promesas y compromisos que la verdad, al término de enero, muchos de ellos ya se han olvidado. Realmente son pocos quienes tienen la capacidad de perseverar en aquello que se han propuesto hacer. Porque ello requiere constancia, requiere determinación, que son puestas a prueba, la verdad, cada día en nuestra vida. Hoy los quiero llevar a reflexionar sobre algunas personas que hicieron la misma pregunta que revisaremos en esta ocasión. Y la pregunta es, ¿qué haremos? La historia de hoy se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y narra la historia de los primeros discípulos una vez que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Específicamente, en el texto que vamos a leer, se encontraba Pedro haciendo uso de la palabra, predicando y exhortando a la gente. Vamos a partir leyendo del libro de los Hechos, capítulo 2, de los versos 36 en adelante. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que habían recibido la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Este es el texto que en el que vamos a reflexionar el día de hoy. Amados, lo primero que deseo resaltar es que cada vez que leemos la palabra, esta palabra demanda de nosotros una acción. Es decir, no podemos enfrentarnos o exponernos a la palabra sin estar dispuestos a ser confrontados y a tomar una decisión frente a ella. A modo de ejemplo, si leemos el versículo en que nos dice, Jehová es mi pastor, no es un texto meramente informativo. Es un texto que nos está demandando dejarnos pastorear por el Señor. Es decir, la palabra nos demanda una acción concreta. Por eso, cada vez que leemos la Sagrada Escritura, debemos preguntarnos, ¿qué haremos? En la escena que vimos, Pedro entrega una palabra con claridad, indicando que aquel Jesús que habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo, que significa el Mesías, o también el ungido. Hechos 2:36 lo muestra claramente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amado, este es el mismo mensaje que hoy ocupa el centro de nuestra predicación 2000 años después. Pero tal vez tú digas, yo no estuve en aquel tiempo y no crucifiqué a Jesús. Pero la palabra nos indica que Él murió por nuestros pecados, es decir, por aquellos que aún hoy cometemos a diario. Entonces somos tan culpables como aquellos que gritaron prefiriendo a Barrabás, o aquellos que pusieron la corona de espinas sobre su cabeza, o clavaron sus manos y sus pies. Amados, por eso, al igual que aquel entonces, la palabra demanda hoy una acción concreta de nuestra parte.
Hechos 2:37 nos dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Para seguir, amados, avanzando, debemos comprender quiénes eran aquellos que en este momento se estaban haciendo esa pregunta. Realmente nos podemos dar cuenta que eran personas del pueblo de Dios. Ellos creían en Dios. Y era gente que también conocía su palabra. El discurso de Pedro estaba dirigido a aquellos varones hermanos judíos que creían en Dios. Tenían una vida de rituales externos con los que pretendían acercarse a Dios. Y es más, Pedro en su discurso les cita las Escrituras para reafirmar sus dichos y la naturaleza del Señor Jesucristo. Ahora la siguiente pregunta que nos surge es: ¿por qué preguntaban qué hacer con esta palabra entregada? Lo primero es porque si bien llevaban una vida religiosa, tal vez asistían, ofrendaban, participaban de la liturgia, ellos realmente no eran convertidos. Es decir, su vida no había tenido este giro, no habían dejado al pecado volviéndose a Dios. No habían experimentado este primer paso de la transformación, que es el arrepentimiento de los pecados. Tampoco habían manifestado esa fe por medio de la cual experimentamos la salvación. Es lo mismo que vemos el día de hoy. Amados, nadie es cristiano por llamarse a sí mismo cristiano, o por asistir a una determinada congregación, o bien por estar en algún registro de miembros de una iglesia. Se es cristiano si has pasado este proceso de conversión, es decir, si has experimentado el arrepentimiento del pecado. Jesús ya lo dice en Marcos 1:13, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento es la puerta de entrada, pero debemos creer en el Señor Jesucristo. Y este creer en Él nos habilita también para recibir el Espíritu Santo, que es promesa. Otro motivo por el cual ellos preguntaron ¿qué haremos? Fue porque la palabra entregada había llegado a sus corazones. No se trataba de un discurso meramente intelectual o tal vez una arenga política. Era palabra viva y eficaz. Era la palabra de Dios que había llegado a sus corazones. Era entregada a los oyentes. Y cuando llega esa palabra, que la palabra la describe, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del corazón, discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones también. Es decir, es una palabra viva, es una palabra que transforma. Entonces, ante esta palabra no queda menos que doblegarse y compungirse, es decir, apenarse, llenarse de pena, al reconocer nuestra verdadera condición y nuestra pobreza delante de Dios y de su santidad. Por eso dice el texto que ellos se compungieron, es decir, producto del efecto de esta palabra, ellos se apenaron profundamente al ver su condición y cómo por su culpa aquel Mesías que había sido esperado por tantos años, tantas generaciones, había sido crucificado. Finalmente, la respuesta a esta pregunta, ¿qué haremos?, la entrega Pedro. Y les da una clara lección. Y les dice qué deben hacer al verse confrontados con la palabra, al verse tocados por ella. La respuesta de Pedro indica lo siguiente. Lo primero que deben hacer es arrepentirse. Es decir, reconocer su verdadera condición. Reconocer su condición frente al pecado, su condición frente a Dios y reconocer que somos pecadores. La segunda, deben bautizarse, es decir, obedecer a su mandato. Hay muchos que tal vez han manifestado un arrepentimiento, han llorado, se han emocionado tal vez al ser confrontados por Dios, pero no han obedecido al bautizarse, no han obedecido. Y esta etapa lo que demuestra es esto, el compromiso con el Señor y ser testigos, testificar a otros acerca de nuestro genuino arrepentimiento y de nuestro deseo de cambiar nuestra vida. El bautismo es muy importante. Lo tercero
que les demanda a ellos arrepentirse, bautizarse, pero también perseverar. Perseverar. Y perseverar significa permanecer o mantenerse constantes en aquel propósito. Entonces, amados, también a lo largo de nuestra vida cristiana hemos visto gente que ha manifestado arrepentimiento, ha llorado, tal vez ha tenido un encuentro muy emocional. Han decidido tal vez entregar su vida al Señor, bautizarse, pero ¿han perseverado? ¿Se han mantenido a lo largo del tiempo? ¿Han sido capaces de decir, yo tomo este arado y no vuelvo atrás, no miro atrás, yo sigo firme en lo que Dios ha hecho en mi vida? Por eso que destaca también Pedro en este llamado y les dice, es cierto, hay que hacer todo aquello, pero es importante perseverar. ¿Pero perseverar en qué? Y Pedro indica 4 puntos importantes en los cuales debemos perseverar y que tú y yo, cada cristiano, tiene que perseverar a lo largo de su vida. Lo primero, perseverar en la doctrina. Es decir, perseverar en todas las palabras y en las enseñanzas a los que estamos expuestos día tras día. Debemos perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, en este evangelio precioso que Dios nos ha hecho llegar hasta nuestros tiempos. También era importante perseverar en la comunión. Hay una palabra que lo define, que es koinonía, que significa relación estrecha, unión, ayuda mutua los unos a los otros. Entonces nuestro deber es perseverar también en la comunión, en estar pendientes los unos de los otros, en apoyarnos los unos a los otros, en ver cuando estamos en dificultad y levantar nuestros brazos, animarnos también, fortalecernos, tener vida de iglesia, tener comunión. Lo tercero, perseverar en partir el pan. Y aquí existen dos alternativas o dos visiones. La primera de ellas es permanecer pero en gratitud, porque cada vez que partimos el pan, estamos dando gracias a Dios por su provisión, por su fidelidad, porque otro día más Él está aquí con nosotros, Él nos sostiene, Él nos levanta, nos afirma, nos fortalece. Entonces el partir el pan simboliza gratitud, simboliza reconocimiento, significa elevar a Dios su olor fragante, declarando su grandeza, declarando su provisión. Pero también el partir el pan es referencia a la cena del Señor. Es hacerlo en conmemoración, en que cada día podamos recordar lo que Cristo hizo, cómo entregó su sangre, cómo fue molido también su cuerpo y cómo Él fue capaz de entregar hasta lo último en aquella cruz por salvación de nuestros pecados. Amados, entonces, el partir el pan es mucho más que simplemente partirlo. Representa gratitud, representa la cena del Señor, representa la entrega que Cristo hizo, pero también representa el recordatorio de que Él va a venir por su iglesia. Perseveremos entonces al partir el pan, perseveremos con el Señor, recordemos su grandeza y tengamos viva cada día en nuestro hogar la esperanza de que Él va a volver por su iglesia, así como lo prometió. Y hay un último punto, un cuarto punto, en el cual Pedro también les dice que deben perseverar, y es perseverar en las oraciones. Esta oración es la comunicación diaria que tenemos con Dios. Y la Biblia nos dice que tiene que ser sin cesar. Lo declara ya el texto, nos dice orad sin cesar. Tiene que ser una oración continua, permanente, buscando al Señor cada día, reconociendo lo que Él hace a diario. Entonces, amados, esta era la lección para aquellos creyentes. Es cierto, tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que bautizarse, pero también este compromiso con Jesús demanda perseverancia. Y perseverar, como lo vimos, en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, en el partir el pan con gratitud, recordando también lo que Cristo hizo por nosotros, pero también constancia en oración. Esto es con lo que estamos siendo equipados los primeros creyentes, aquellos que estaban por primera vez encontrándose frente al Evangelio
Y es la lección que tú y yo debemos tomar también de este texto en este día. Apropiémonos de esta palabra y seamos capaces de perseverar delante del Señor. Y si no hemos hecho lo anterior, es tiempo también de poder doblegarnos delante de Él, pedir perdón, reconocer nuestra necesidad de Dios y ser capaces también de bautizarnos y de tener un compromiso con Él mayor. Entonces, amados, si pudiéramos concluir esta reflexión, muy breve reflexión, la palabra nos dice que en aquel momento, después de haber sido expuestos a esta palabra, más de 3,000 personas entregaron su vida al Señor. Reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Fueron bautizados y perseveraban sirviendo en la iglesia. Amados, esta promesa no es tan solo para mí. La Biblia es clara, dice, esta promesa es para todos aquellos que el Señor llamare. Es decir, es para ti, es para tus hijos y es más, es para todos aquellos que están lejos. Eso dice el texto. Pero que pronto van a dejar todo atrás y van a ser capaces de regresar a casa, regresar a la comunión con Dios y encontrarse con Él a través de Jesucristo. Amados, esta es nuestra preciosa herencia. Es lo más grande que podemos transmitir. Muchos dicen que el mejor legado que podemos entregar a la próxima generación puede ser la educación. Obviamente, creo que la educación es fundamental. Sin embargo, existe algo aún mayor, que es nuestra fe. Esa es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo, que entregó su vida por nuestro rescate. Hoy la palabra ha sido entregada. ¿Qué haremos? La respuesta la tienes tú. Los pasos ya los conoces. Arrepentirse y pedir perdón por nuestros pecados. Creer en Jesús y que su muerte en la cruz nos da salvación. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y finalmente, perseverar. Lo anterior no va a ser mágico. Tenemos que perseverar a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas. Y no entregarse, no darse por vencido, sino que perseverar hasta que podamos disfrutar de este hermoso galardón que entrega Dios a aquellos que han guardado la fe, aquellos que han terminado la carrera y que esperan con ansias esa corona de justicia preparada por el Padre Celestial para todos sus hijos. Tengamos un tiempo de oración por esta palabra. Les invito a orar, amados. Amado Dios, oramos en esta hora por cada uno de quienes se encuentran conectados. Sabemos, Señor, que iniciamos en este tiempo un nuevo año. Para muchos simboliza un nuevo comienzo, Señor. Un nuevo tiempo, una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Hoy el Espíritu Santo nos está demandando también una respuesta. Y oramos para saber cómo responderla de la manera correcta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ante la palabra? ¿Qué haremos al abrir el texto y ser confrontados también por ella? Señor, ayúdanos a responder con prontitud a tu llamado y ayúdanos a disfrutar esta vida abundante que tú ofreces a tus hijos. Ayúdanos a saber que la respuesta precisa es amarte, servirte y perseverar en todos tus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados amigos, hermanos, nos reencontramos nuevamente entonces la próxima semana en otro HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.